Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Como cada oportunidad, vamos a dar inicio a nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión me acompañan Américo, José Carlos y Catherine, que forman parte del equipo de Invalor que hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. Recuerden que el objetivo de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo, principalmente. Luego de ello, también les presentamos nuestra agenda. Ustedes ya la conocen, que es revisar una parte a nivel macro global. Luego pasamos a revisar también lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel local y pasamos a comentar a nivel corporativo, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de básicamente los resultados tanto de Credit Corp, Ferricorp y de Cider Perú, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a comentar en primer lugar la parte a nivel global, donde, bueno, de hecho definitivamente destaca eh, el tema de la pandemia, cómo se está controlando de manera ya bastante buena, sobre todo parte de Europa y Estados Unidos. Y, y también en esta semana ha destacado mucho el tema de los commodities, ¿no? Los que siguen estos mercados, pues definitivamente ha habido unos rallies bastante impresionantes, sobre todo por el lado de los metales base, ¿no? Pero esto con mayor detalle nos lo va a comentar José Carlos, así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel global. Gracias, Daniel, y buenos días con todos. Esta semana, los principales bolsas tuvieron resultados mixtos. El S&P con una ligera pérdida semanal, a diferencia del resto del mundo, en donde se han registrado ganancias. Primero, los mercados estuvieron atentos al desarrollo de la tormenta invernal que azotó el sur de Estados Unidos y que afectó principalmente Texas. Debido al congelamiento extremo, la producción de crudo del país se habría desplomado un 40% durante alrededor de una semana, mientras que se suscitaron apagones en distintas ciudades. Esto ha evidenciado la necesidad de una mejor infraestructura eléctrica, mientras que ha llevado al crudo a cotizar por encima de los $60 durante la semana, aunque la situación ya se está normalizando. La temperatura también ha comenzado a ascender y se espera que la producción de crudo se normalice en algunos días. Por otro lado, los congresistas continúan redactando y negociando lo que será el nuevo paquete fiscal de 1.9 billones de dólares y se espera que el próximo viernes sea una votación en la Cámara de Representantes para su aprobación. Aquí el debate va a ser si incluir en el paquete la subida del salario mínimo, a la cual se oponen no solamente los republicanos, sino también unos congresistas demócratas. Pero si todo va bien, se espera que el Senado apruebe este paquete como máximo el día 14 de marzo. También hubo noticias positivas sobre las vacunas. Ayer Pfizer ha pedido a la FDA para permitir que las vacunas se almacenen entre -15 y -25 grados centígrados, bajo cero, por 2 semanas, lo que sin duda podría tener un impacto en las vacunaciones, porque recordemos que esta vacuna originalmente requiere estar a -70 grados bajo cero, y eso de alguna forma flexibiliza la logística para la vacuna. Asimismo, un estudio realizado en Israel sugiere que la primera dosis ha reducido en 85% los contagios del personal sanitario. Y esto podría dar algo de soporte a la hipótesis de retrasar la segunda dosis para dar un impulso a las vacunaciones con la primera dosis. Pero esto último todavía está en estudio. En cuanto a los indicadores económicos, los datos de producción industrial y los preliminares del PMI han mostrado una expansión de la actividad manufacturera en febrero, aunque moderada respecto al mes de enero, y esto debido a la ola de frío en el sur de Estados Unidos y también a la escasez de semiconductores que afectó a la industria automotriz. La demanda de esos productos de chips para aparatos electrónicos ha repuntado por la pandemia y el trabajo remoto, por lo que muchos fabricantes optaron por producir chips para computadoras y otros electrodomésticos en vez de chips para automóviles. Siguiente lámina, por favor. Aquí observamos que los contagios de COVID-19 continúan en descenso en las principales economías, mientras que las vacunaciones en Estados Unidos y Reino Unido siguen en ascenso. También se destaca el caso de Chile, donde alrededor de 12 de cada 100 personas ya habría recibido la primera dosis, mientras que las vacunaciones en Europa continúan avanzando a un ritmo mucho menor. Siguiente, por favor. En cuanto a los metales, el oro ha cerrado en $1.780 la onza y viene siendo afectado por el mayor apetito por riesgo vinculado a las vacunaciones y el aumento de los rendimientos de los bonos de 5 y 10 años en Estados Unidos.
La renta fija de mediano y largo plazo viene registrando mayores retornos ante las mayores expectativas de inflación, mientras que el cobre ha alcanzado los $4 la libra, eso tras el repunte de la demanda china luego del año nuevo lunar, las mayores expectativas de una oferta ajustada, lo que viene gatillando la especulación, y los inventarios en Londres que se encuentran hoy en día en mínimos históricos. Y este rally también viene siendo observado también en otros metales base. Siguiente. Y finalmente nos pareció interesante ver lo que ocurrió esta semana con el estaño. El estaño está en máximos de 9 años, ante el aumento de la demanda de las empresas de electrónica, las interrupciones en los suministros y envíos por la pandemia y la escasez de contenedores y los inventarios históricamente bajos. Asimismo, la producción en China, que es alrededor del 30% del mundo, se ha visto interrumpida por la pandemia y también volvió a ser importador neto en el año 2020. Asimismo, también las importaciones de China podrían verse afectadas tras el golpe de Estado en Birmania, que es el tercer productor mundial con alrededor del 15% del mercado. Y esto ha llevado a que el diferencial del precio por el metal al contado sobre la entrega a 3 meses se ubique en máximos históricos, como se observa en el gráfico de la derecha. Es decir, la demanda por el día de hoy es relativamente mayor y estas primas son atractivas para quienes desean vender el metal al contado, por lo que se espera flujos hacia inventarios en los próximos días. Eso sería lo más relevante a mí en la semana. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, muy interesante esto último sobre el estaño y el cobre también, que bueno, los vemos ambos en máximos de 9 años y con incluso la posibilidad de seguir acelerando el crecimiento conforme ya pasó bueno, la semana del feriado en China, ¿no? Que normalmente es unos días donde los metales van acumulando inventarios, presentan unas pequeñas correcciones, pero en este caso han regresado y los metales base están volando, ¿no? Así que esta es nuestra opinión, una oportunidad todavía bastante interesante de ponerse a minería, ¿no? Pero tener claro qué metal, ¿no? Ojo, porque ustedes habrán visto que el viernes como el cobre subía más del 4% y el zinc prácticamente en rojo, ¿no? Prácticamente plano. Entonces, hay que tener claro que el zinc no es el cobre es el metal del presente y del futuro, el zinc más de la mitad es para galvanizar el acero, o sea, muy concentrado en construcción. El cobre está presente en todas las tecnologías del futuro, ¿no? Bien sea renovables, bien sea ampliar las redes eléctricas en los países en vías de desarrollo, bien sea autos eléctricos, etcétera. Allí está el cobre y es realmente el metal del futuro y donde la demanda va a aumentar de manera significativa, ¿no? Pero bueno, es un tema que seguro podremos profundizar más adelante y sobre todo en nuestro seminario de inversión, ¿no? Que ustedes saben que lo realizamos de manera trimestral. Luego pasando a la parte local, pues de hecho, bueno, esta última semana salió el dato del PBI, ¿no? Bastante importante. Finalmente tenemos un pequeño crecimiento en diciembre de manera interanual, aunque de hecho en el año cerramos con una caída de 11%, pero está dentro del rango esperado, ¿no? Pero sobre estas noticias y sobre otros datos también, por ejemplo, datos a nivel del sector construcción, pues nos lo va a comentar en realidad con mayor detalle Américo. Así que hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel Perú. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Por el lado del Ejecutivo, como ya sabrán todos, se amplió la cuarentena por 14 días más. Sin embargo, hay que destacar que esta cuarentena es más estratégica, debido a que, a diferencia de la anterior, esta toma provincias y no regiones, ¿no? Por otro lado, se está evaluando, de acuerdo a Waldo Mendoza, se está evaluando un nuevo reactiva y medidas de apoyo. Lo que menciona es que, si bien no puede dar más detalles sobre estos programas, se espera que estén destinados en mayor medida a las micro y pequeñas empresas. Asimismo, indicó que ante una eventual aprobación de la reforma de pensiones, el Ejecutivo lo observaría y, en caso sea aprobado por insistencia, el Ejecutivo lo llevaría al Tribunal Constitucional. Por el lado del proceso de inoculación, se completó la llegada del 1.000.000 de dosis provenientes de Sinopharm. Asimismo, se indicó que, bueno, la anterior semana, hace 2 semanas, indicamos que durante el primer trimestre se esperaban 2 millones de dosis. Sin embargo, se amplió este lote en 2 millones de acuerdo al ministro Ugarte, con lo que al cierre del primer trimestre tendríamos alrededor de 4 millones, ¿no?
Asimismo, Ugarte propuso que el sector privado participe en el proceso de inoculación. Eso sí, dejó muy en claro de que la idea es de que apoye como distribuidor, más no como comprador, ¿no? Este es un fenómeno que, por ejemplo, se está viendo en Estados Unidos y de hecho esto explica en parte por qué, digamos, el proceso de vacunación, que de acuerdo a Biden debería de ser 1 millón de dosis por día, ha estado comportándose en 1,4 millones de dosis por día. Por el lado de los indicadores económicos, se publicó el dato del PBI en diciembre. En realidad este dato sorprendió al alza. De hecho, se tuvo un crecimiento de 0,5%. El dato que aquí sorprendió fue básicamente manufactura primaria, que va de la mano con la pesca. Pesca creció en alrededor del 100% y manufactura en 40% más o menos. Y todos los demás sectores, como son construcción, financieros, en realidad son datos que esperamos que les vaya a ir bien, ¿no? Por los datos adelantados que veníamos mostrando por el lado de inversión pública y consumo interno de cemento. En este punto, ya presentando un poco las expectativas, BOFA espera que el PBI crezca en alrededor de 9% en el 2021. Lo que resalta BOFA es que a pesar de la coyuntura política y a pesar de que se estén dando estas medidas de contención, el estímulo fiscal, el estímulo monetario y en suma con el rally de los metales, generaría este crecimiento esperado. Por el lado de los despachos de cemento, en enero se presentaron los datos y estos aún siguen con un rally del 20%, pero presentando una ligera desaceleración respecto a los datos previos. Y de acuerdo a Capeco, el sector construcción habría crecido en 7,2% en enero, ¿no? Si bien los despachos de cemento crecieron en 20%, tenemos el otro dato que muestra que la inversión pública retrocedió en enero. Pero recordemos, como lo mencionamos anteriormente, este retroceso en realidad no quiere decir que la inversión pública esté yendo mal, sino que el número base que se está tomando del año pasado es uno bien alto, ¿no? De hecho, es un número que representa alrededor de un crecimiento del 100% respecto a su media. Entonces, no quiere decir que esté yendo mal necesariamente el sector, la inversión pública. Por otro lado, el BCRP mantuvo su tasa de política monetaria en 0,25% e indicó que continuaría con el apoyo de inyección de liquidez durante el periodo que se vaya a necesitar. Para pasar a la siguiente lámina, por favor, Daniel. Ya entrando al proceso a cómo está yendo la evolución del COVID, en general se puede ver que los nuevos casos han ido como que estabilizándose, los decesos ligeramente retrocediendo y los hospitalizados también ya estabilizándose, ¿no? No obstante, para que, digamos, haya una apertura más pronunciada, digamos, de la economía, tendría que verse algo mucho más sostenido. O sea, estos son como que indicadores o sea, son un tanto alentadores, pero esto debería ser mucho más sostenido y mucho más profundo, ¿no? Claramente se puede ver, por ejemplo, en el mes de mayo por el proceso de la evolución del COVID-19, cómo ha ido retrocediendo, pero luego otra vez tomó mayor pendiente, ¿no? Y algo parecido podría verse. Por el lado del proceso de vacunación, como mencionó José Carlos, quien está liderando en LATAM es Chile, ya está en alrededor de un poco más del 12%, y esto en línea con lo que también veníamos mencionando, ¿no? De que los puntos de vacunación estaban en alrededor de 1.400 y asimismo les había llegado alrededor de 4 millones de dosis, ¿no? Y por lo cual, digamos que el proceso de vacunación tenía que darse con fuerza, ¿no? Si bien, digamos, en general esperamos que la cuarentena se mantenga por los datos que estamos viendo, un dato que debemos tener en cuenta es de que obviamente los efectos negativos son muchos menores que los de abril, ¿no? Que básicamente en ese entonces el aparato productivo estuvo operando en alrededor del 40%. Y ahora estamos hablando de otros números porque claramente esto es más focalizado, ¿no? Y en general eso. Los dejo con Daniel. Gracias. Ok, perfecto, gracias Américo. Sí, definitivamente veremos, ¿no? Veremos cómo va el tema de la vacunación acá en el Perú.
de hecho no podemos agarrar la escala de Chile, evidentemente, porque ellos, como bien comentaba Américo, tienen millones de vacunas y por eso han podido avanzar básicamente a niveles de más de 100.000 vacunados por día. Nosotros estamos como por 15.000, porque bueno, tenemos un lote mucho menor, ¿no? Pero esperemos que cuando ya lleguen la mayor cantidad por millones, pues podamos alcanzar esa velocidad. Y bueno, ojalá, pues gran parte de la población quede inmunizada al final de este año, ¿no? Que es complicado, definitivamente. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando ese tema. Pero por el lado corporativo, yo les voy a comentar las principales noticias de las compañías aquí listadas en la BBL. En realidad, estas 2 semanas han sido intensivas en presentación de resultados, ¿no? Seguramente ustedes, los que nos siguen por Facebook, habrán visto que estamos ahí compartiendo algunos reportes donde, bueno, yo les podría comentar de que, por ejemplo, publicaron los dos holdings financieros, tanto BAP y IFS, buenos resultados en general, ¿no? Bueno, comparando en realidad con el último trimestre, con el tercero, mejores resultados porque evidentemente hay un menor nivel de provisiones, también por las mejores expectativas de crecimiento para nuestro país, ¿no? Pero en realidad acá con mayor detalle en Credicor nos lo va a comentar José Carlos en un minuto, así que ahí lo vamos a dejar por ahora. Luego hubieron resultados también de algunas mineras como Nexa, Resources Perú y Atacocha. Eh, bueno, definitivamente en Nexa también buenos resultados influenciado, bueno, por el alza de los commodities al nivel de las ventas. Y como estas compañías tienen un apalancamiento operativo elevado, lo cual significa que tienen altos costos fijos, pues un aumento de 15 o 20% en las ventas se refleja en un aumento del beneficio operativo neto de 50 u 80%, ¿no? Tienen ese apalancamiento. Bueno, para bien o para mal, ¿no? Porque cuando te caen las ventas igual, un 20, puedes terminar generando pérdidas, ¿no? Por el gasto financiero, pues. Así que eso hay que tenerlo claro. Buenos resultados, pero influenciados por el apalancamiento operativo. Y en Atacocha no tan buenos porque, bueno, definitivamente en Atacocha está pegándole el hecho de que solamente está operando ahora el Tajo, ¿no? El Tajo abierto. Si bien es cierto, en principio este Tajo tiene menores costes de producción, pero en realidad es insostenible esta unidad simplemente operando con el Tajo, ¿no? Eso es evidente. Atacocha es una unidad marginal, tiene 4 años de vida útil, o sea, para el 2024-25 debería estar dejando de operar, eh, por lo cual Nexa, me refiero ya a la matriz Nexa Resources, tendría que invertir bastante en exploración para de alguna manera poder convertir más recursos en reservas y aumentar esa vida útil, ¿no? Y que pueda la empresa seguir operando. Ahora, la gran pregunta acá es si Nexa realmente va a hacer eso, ¿no? Nexa hará eso, le conviene hacer eso, porque tiene varios proyectos en cartera, ¿no? Por ejemplo, en Perú está Magistral, Hilarión, tiene otros más pequeños. O se va a dejar de invertir en nuevos proyectos que pueden ser potencialmente más rentables para inyectar dinero a Atacocha. Bueno, esa es la gran pregunta. Y también recordar que en Atacocha hay una irregularidad a nivel patrimonial que tiene que normalizarse, ¿no? Ese patrimonio neto negativo se tiene que normalizar, va a tener que capitalizar pérdidas y luego ampliar capital, y ello es probable que termine diluyendo al minoritario, ¿no? Así que ojo con esa compañía, solo les diría tener cuidado y analizar bien ahí los estados financieros, ¿no? Luego, siguiendo con resultados, pues también les comento que por el lado de construcción tenemos Ferricor, Pacasmayo y Ciber. Estas tres, muy buenos resultados. Sobre todo lo que ha ido muy bien es construcción y minería, ¿no? Claramente. También era lo que nosotros esperábamos, como nos hemos comentado, por ejemplo, en estos seminarios anteriores. Y bueno, Ferricor la voy a comentar en un minuto, al igual que Cider. Solamente adelantar que, por ejemplo, en Pacasmayo le ha ido muy bien, impulsado sobre todo por el sector de la autoconstrucción, ¿no? Luego Volcan también reportó resultados financieros. Volcan probablemente la comentemos en el siguiente webinar, para entrar un poquito en detalle. Pero bueno, acá hubo una caída en ventas. Básicamente en Volcan está que le afecta un poco la caída en la ley de mineral, y también un poquito que no ha podido normalizar del todo el tratamiento en planta, ¿no? Afectado, de hecho, por las nuevas condiciones de los protocolos de bioseguridad en las unidades mineras. Y además, pues bueno, genera una pérdida por unos gastos extraordinarios que siempre hace la compañía, a veces unos deterioros, ¿no? Aunque no da mayor detalle al respecto. Pero básicamente son por deterioros. Así que en Volcan, pues también lo que ustedes saben, lo que les hemos comentado, que está pendiente allí la posible ampliación de capital, ¿no? Que veremos si se termina aprobando en la Junta o no. Veremos también a qué precios es esa ampliación.
y el posible efecto de dilución que eso puede causar. También reportó resultados Alicor, menor a lo esperado, básicamente porque se vio afectada en la parte de márgenes, debido a que especialmente la parte de B2B, que atiende a restaurantes, no está recuperándose del todo. Que bueno, estamos al tanto de que este segmento pues no está operando al 100% y menos ahora con las nuevas restricciones, ¿no? Entonces el primer trimestre tampoco es del todo alentador para Alicor en este segmento. Y también le ha afectado el tema de la acuicultura. Observa una menor demanda por camarón y salmón. En teoría eso se debería normalizar durante el 21 y crecer ya durante el 22. Y también el tema de Alicor está que le afecta el tema de los commodities, ¿no? Unas materias primas importantes para ellos es sobre todo la soja, el trigo, el girasol, y son commodities que han estado aumentando el precio de manera significativa, ¿no? Entonces, por eso se ha contraído un poco el margen. Eso le ha pegado a la compañía. Pero bueno, entonces hay que ver cómo esto, al final si es algo pasajero nada más, un mal trimestre, y que luego se puede recuperar, ¿no? Estaremos al tanto de ello también. Y finalmente la última noticia de relevancia es la de Refinería La Pampilla, ¿no? Que seguro varios han estado al tanto de ello, donde, bueno, básicamente Repsol comunica que va a hacer una OPC, ¿no? Va a buscar excluir a la acción de Relapasa. Acá lo que yo les podría comentar, y seguro iba a preguntar al final, estoy seguro de ello, pero lo que les puedo ir adelantando es que, bueno, bajo condiciones normales, yo les diría de que no recomendaría, o no, o diría que es una opción un poco recomendable, o no le diría a nadie invertir un sol en Relapasa, porque detrás tienes a Repsol, que realmente debe ser esta empresa la de peor gobierno corporativo de la BBL, ¿no? Repsol en Relapasa en el 2014 tenía una participación más o menos del 51%, hizo una cantidad impresionante de operaciones de capital, primero capitalizando pérdidas y luego ampliando capital por debajo del valor nominal todavía, generando una pérdida por colocación. Se ha diluido de manera tan brutal de que ahora Repsol tiene el 92% de la sociedad, ¿no? De 51 en 5 años ha pasado al 92. Entonces, como les digo, tiene el peor gobierno corporativo de la BBL esta empresa, pero esto es un evento extraordinario de que es cierto que sí puede destapar valor para esta acción, porque es correcto de que la empresa hoy en día capitaliza, por ejemplo, o bueno, o estaba capitalizando antes del rally que he tenido, pues más o menos en la tercera parte de su valor en libros, ¿no? Así que bueno, aunque el negocio a nivel operativo pues no va bien, ¿no? Sigue generando pérdidas. Hoy en día, si ustedes ven ese patrimonio, ahí tiene pérdidas acumuladas, por lo tanto es probable que nuevamente haga una capitalización de pérdidas. Por eso es que les diría de que el valor nominal realmente en Relapasa no sirve. No les diría que para nada les va a servir ver el valor nominal. Tratar de ver sobre todo el valor contable y sobre todo tratar de buscar ahí un valor de liquidación, ¿no? ¿Qué tanto podrían seguir castigando ese patrimonio? Porque es lo que siempre ocurrió con Relapasa, ¿no? Se va castigando el patrimonio y por ello pues el accionista va perdiendo valor, ¿no? Así que les diría que tengan cuidado allí, pero sí es una oportunidad, podría ser para especular, ¿no? Para especular, esperando ahí es el resultado del informe de valoración independiente, aunque, ojo, recuerden lo que ocurrió con Votorantim y Milpo, ¿no? Bueno, Votorantim que hoy en día es Nexa, ¿no? Recuerden lo que ocurrió allí, también era una exclusión, también era un OPC, se presentó el informe, Nexa hizo unas observaciones, que en teoría eran errores materiales, entre comillas para ellos, se tiró para atrás y no se siguió con el proceso de exclusión, ¿no? Así que ojo con eso, no sabemos si Repsol podría terminar haciendo lo mismo, no lo sabemos si la realidad es que no me sorprendería por cómo Repsol trata, o Relapasa trata al accionista minoritario. Así que bueno, les diría ojo con ello, pero sí puede haber ahí alguna opción para especular, ¿no? Bien, luego de las noticias, pues vamos a pasar a comentar ya las tres empresas. Y la primera corresponde a Credit Corp, donde acá José Carlos nuevamente nos va a ayudar comentando un resumen de los resultados y además también lo que comentó la compañía durante el call que realizó la gerencia, ¿no? Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos aquí lo principal sobre Credit Corp. Perfecto, Daniel. Credit Corp ha reportado una utilidad neta de 653 mil millones en el cuarto trimestre de 2020,
lo cual representa una caída interanual del 32,8%. Los ingresos por interés durante el cuarto trimestre han presentado una caída interanual de 12,5%, principalmente por el menor margen de intereses, pero atenuado por el mayor volumen de créditos, que han crecido 19,1% interanual. Eso debido a los créditos Reactiva Perú. Los créditos estructurales, que excluyen los defectos de las políticas del gobierno, han caído 2,2% interanual. Respecto a algunos datos importantes que se brindaron en el conference call realizado por la compañía, la gerencia se enfocará este año en reconstruir la rentabilidad y su base de capital. En palabras de Walter Bailey, este no es un año donde se esperan grandes dividendos, sino que se busca fortalecer la rentabilidad. En un escenario de tasas bajas durante un par de años, esto se logrará impulsando la cartera de créditos retail, que son de mayores tasas, pero también de mayor riesgo, mientras se reduce la participación de los créditos reactiva en el portafolio crediticio. Si bien se espera que la morosidad se incremente hasta mediados del año, junto con la expiración de los periodos de gracia de los préstamos, el gasto en provisiones mantendrá su tendencia decreciente, y esto en línea con la mejora de las perspectivas económicas del país. Asimismo, se mantendrán los gastos en transformación digital para mejorar la competitividad, lo que podría reducir los ratios de eficiencia de Credit Corp durante el año, pero esto va a ser necesario de cara al futuro. Respecto a los riesgos políticos, la gerencia considera que aún es temprano para prever algún impacto vinculado a los resultados de las elecciones, y para el 2021 se espera alcanzar un margen neto de intereses de entre 3,9 y 4,4%. Los créditos crecerían alrededor de 4 y 8%, y se espera un ROE de entre 10 y 14% en el 2021, lo cual está por debajo del nivel sostenible de 17% de la compañía, pero que es probable que este se alcance el próximo año. En síntesis, este año la compañía reconformará su portafolio para impulsar los créditos retail, mantendrá los gastos en transformación digital y se espera que reconstruya la rentabilidad del holding y mejore la eficiencia en el futuro. Eso sería lo principal. Gracias, Daniel, y volvemos contigo. Perfecto, gracias, José Carlos. Sí, definitivamente este es un año de normalización para Credit Corp. Y bueno, y veremos si finalmente puede ir a normalizar su ROE en doble dígito, como ellos bien esperan, entre un 10 y un 14%, ¿no? No obstante, acá, recuerdo lo que comentó José Carlos, la compañía quiere migrar un poquito hacia un portafolio más retail, donde puede generar mayores márgenes y recuperar este margen neto de intereses, ¿no? Que está bastante alicaído, muy por debajo de su media de 5,30, más o menos 5,40%. Pero por ello es que acá entra a debate el tema de estas leyes en topes de intereses en créditos de consumo, ¿no? En tarjetas de crédito. Por eso que siempre les hemos comentado que esa es una ley muy dañina, bueno, para el modelo de negocio de los bancos hoy en día, ¿no? Viendo desde el punto de vista del inversionista, evidentemente, como lo estamos viendo nosotros. Así que hay que tener ojo con eso y ver cómo este tipo de leyes se van impulsando, no solamente en el Congreso actual, sino también, bueno, definitivamente estamos muy cerca ya a que se defina quién será el nuevo presidente del Perú, bueno, las políticas que esta persona tenga pensada o determinada para este segmento, para este sector de nuestro país. Así que estar al tanto de ello, porque eso puede afectar directamente al modelo de negocio. Luego, la siguiente compañía es Ferricor. Yo les comento sobre esta, donde fueron muy buenos resultados, un crecimiento interanual de utilidad de casi un 180%, porque acá, como les reitero, ayuda mucho el tema del apalancamiento operativo, ¿no? En este tipo de compañías industriales. Lo que resaltaría de Ferricor, sobre todo, es el aumento en las ventas. Ellos comentaban de que, bueno, sobre todo las del cuarto trimestre han sido impulsadas por la entrega de equipos de minería. Están atendiendo, ustedes saben, a que Yabeco es su principal contrato hoy en día, por lo cual las ventas de entrega de equipos en este último trimestre ha sido mayor al trimestre anterior, o sea, al tercer trimestre del 20, y también mayor al trimestre del año anterior, ¿no? Del 19. Entonces ha sido un muy buenos 3 meses, atendiendo sobre todo por el reparto de los equipos de minería y también brindando servicios de alquiler, equipos en alquiler, ¿no? Y también repuestos. La compañía además indicaba de que las actividades que están vinculadas al sector minero están operando ya un 90%, sus clientes de este sector, y que construcción ya están a un 70%, ¿no? Entonces, básicamente las operaciones están casi ya normalizadas, casi.
Y bueno, eso nos brinda, nos da fortaleza a nuestra tesis de que esta compañía pues va a verse muy beneficiada en este ciclo, no solo minero, sino también en este ciclo de recuperación de la inversión pública, ¿no? Lo interesante de Ferricorp, y eso está indicado en el último párrafo, es de que tiene exposición a lo que probablemente sean los dos mejores sectores de nuestro país, con mejores perspectivas de crecimiento para este año y también a un mediano plazo, ¿no? Unos 2, 3 años, que es minería por los elevados precios de los commodities hoy en día. Eso no solamente atrae nuevo capital, o sea, construcción de nuevos proyectos que realmente en el Perú hoy en día se está un poco flaqueando. No hay grandes proyectos en cartera, esa es la realidad, salvo ahí sulfuros de Yanacocha, por ahí tiene Buenaventura también San Gabriel, eh, pero otro de gran envergadura, otro que Yabeco realmente no hay, ¿no? O sea, Tía María está parado, el Conga ni hablar, creo que no hay duda alguna allí. Así que probablemente las mayores inversiones vengan por ampliar planta y por ampliar capacidad, ¿no? Y para allí también, como les hemos comentado antes, necesitas más maquinaria, ¿no? Porque si antes tratabas 5.000 toneladas por día y ahora vas a pasar a tratar 7.000, pues tienes que mover más material, más tierra, entonces necesitas o bien camiones más grandes o bien un camión más, ¿no? Entonces allí quien entra, pues el principal aliado es Ferricor, ¿no? Así que eso es lo que nos gusta mucho, está involucrado no solamente en minería, en este caso que les comentaba, sino también en infraestructura, ¿no? Porque, bueno, creo que todos estamos saltando de que sea el gobierno que entre, tenga la ideología que sea, creo que cualquiera, eh, sea derecha, izquierda, etcétera, va a tratar de impulsar la inversión pública. Eso lo tenemos, creo, todos clarísimo. También, si han escuchado los debates, algunos pequeños debates que han habido de candidatos, y eso también bueno, apoya directamente el modelo de negocio de Ferricor, porque nuevamente es el principal aliado para proveer maquinaria, para proveer por ejemplo, excavadoras, también para proveer equipos al sector de agricultura, por ejemplo, está involucrado en todos los sectores productivos, ¿no? Y así que esta impulsión también de la inversión pública debe ser un catalizador interesante para la acción y que, bueno, creemos que todavía no está del todo quizás reflejado, ¿no? Así que podría ser una oportunidad interesante para que ustedes también la puedan evaluar. Así que en resumen, muy buenos resultados y también expectativas interesantes para Ferricor. Y luego está Cider Perú, aquí también excelentes resultados, crecimiento en ventas interanual de un 25%, interanual, ojo, ¿no? O sea, mayor al nivel pre-COVID, y también, les reitero, por el apalancamiento operativo, un crecimiento de utilidad neta de casi un 140%, algo impresionante. En CIDR lo que ha ayudado sobre todo es la autoconstrucción, que también, por ejemplo, les comento que en Pacasmayo también comentaban de que ha ido muy bien, ¿no? Les ha sorprendido la resiliencia de este segmento y que, bueno, básicamente desde que se levantó la cuarentena rígida del año pasado, que fue más o menos durante junio, julio del 20, pues personas sobre todo han ido ha habido una gran demanda por adquirir productos para la autoconstrucción, tanto bolsas de cemento o barras de acero, ¿no? Para las personas hacer remodelaciones o seguir construyendo su propia casa, ¿no? Así que les ha sorprendido a ellos ese nivel de demanda y observando de que sobre todo viene por este lado y no tanto la gran inversión de infraestructura, ¿no? Esta pata todavía está un poco floja, así que veremos si es que esta pata se refuerza, aumenta su dinamismo, pues incluso este año podría ser mejor y mucho mejor que los últimos 2 trimestres que hemos visto para este tipo de compañías como CIER Perú, ¿no? Luego también CIER ha sido capaz de reducir algunos gastos, sobre todo que estaban involucrados en publicidad y marketing, aunque se han compensado de alguna manera con algunos gastos incurridos por los protocolos de bioseguridad, ¿no? Además, en este último trimestre hubo un gasto no recurrente por unos 15 millones, allí un tema de fiscalización de tributos que le ha afectado, pero es un gasto definitivamente extraordinario y que, bueno, si no consideráramos estos menos 15 millones en el trimestre, pues probablemente el resultado neto hubiera sido muy similar al del trimestre anterior, no cerca de los 45, entre 45 y 50 millones de soles en un trimestre, ¿no? Lo cual es un nivel de beneficio impresionante por una acción que capitaliza pues, menos de 900 millones, ¿no? Hacer 50 por trimestre, que sería 200 por año, y las capitalizas 900, ¿no? Y además, tomando en cuenta que en caja tienes casi 500 millones, ¿no? Así que eso es lo que seguimos observando en CIDR, una empresa que genera muchísima caja,
cero deuda y con un negocio con un negocio donde en sí el sector está muy fortalecido y con expectativas incluso de crecer más en este año, ¿no? Así que muy buenos resultados de Ciber y bueno, y esperemos que la tendencia en sí, esta tendencia se pueda mantener en lo que resta del año, ¿no? Bueno, finalmente esos son el calendario económico por las siguientes 2 semanas, para que ustedes los puedan revisar. Importante sobre todo el tema del PMI, ¿no? Que sale la próxima semana, entre el sábado 27 y el domingo 28, que siempre ustedes saben es un catalizador para los metales base, ¿no? Y bueno, y recuerden de que nuestro quinto programa para Invertir en Bolsa empieza el 20 de marzo. Ahí les enviamos la invitación por correo para los interesados. Hay una opción de pronto pago hasta el domingo 7. Y que el 3 de abril estaremos realizando nuestro séptimo seminario de inversión, ¿no? Donde presentamos un portafolio modelo y, bueno, y entramos más a detalle en sí al análisis de las compañías. Bien, y con esto pasamos a la parte de las preguntas, donde acá me va a ayudar Katy. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Efectivamente vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar por la primera. Aquí nos preguntan, Daniel, ¿qué opinamos sobre la OPA de refinería La Pampilla? No sé si nos puedes dar un mayor alcance. Ok, sí, bueno, como les comentaba, bueno, no es una OPA, es una OPC, quieren excluir el valor. Así que, bueno, el proceso es que en el directorio de la próxima semana, bueno, definitivamente lo van a aprobar, eso lo damos por descontado, van a aprobar el proceso, luego tiene que ir a Junta, y la Junta luego, o sea, aprobar lo que vaya en la agenda de la Junta, y en la Junta de accionistas se tiene que aprobar e iniciar el proceso del listado, ¿no? La Junta probablemente se realice de fines de marzo, más o menos, y entre que se aprueba el proceso de exclusión hasta que se elige a la entidad valorizadora, hasta que la entidad hace el informe y lo presenta ante el SNB, probablemente pasen alrededor de 2 meses y medio, 3 meses quizás. Así que les diría que es probable que todo este proceso culmine alrededor de junio, ¿no? Más o menos. Así que esos son los plazos que aproximadamente se van a manejar. Ahora, por el precio, recuerde que hay varias metodologías de valorización. Les diría ver el patrimonio y qué tanto podrían castigar ese nivel patrimonial conforme las pérdidas que va reportando Refinería La Pampilla, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora tenemos una siguiente pregunta. Nos dicen si hay una opinión sobre las acciones de Luz del Sur y si esto podría afectar a la BBL en cuanto a inyección de liquidez Ok, por parte de perfecto. la OPA, ¿no? Sí, adelante, Daniel. Entiendo que se refieren a que, bueno, los que tienen acciones Luz del Sur, pues van a tener la liquidez porque, bueno, porque se está excluyendo y le van a pagar esos 30 soles por acción, ¿no? ¿Y dónde van a meter esa liquidez? Pues bueno, que vaya a afectar, eh, probablemente, porque bueno, definitivamente son personas que van a tener efectivo a la mano, pero que vaya a mover el mercado en sí, no estoy tan seguro de ello. Habría que ver los montos, creo que son algo de 400 millones o algo por el estilo, pero realmente no tenemos idea para saber si es que esos 400 o 300 millones van a inyectarse de un momento a otro a la BBL, ¿no? No tenemos claridad al respecto de ello. Podría ser, pero bueno, realmente no creo que sea un factor significativo y tampoco hay manera de saberlo. Les diría que solamente para los que tengan acciones Luz del Sur, por cierto, creo que es evidente que tienen que acudir a la OPA. Bueno, en realidad ya cerró el plazo, ¿no? Para poner tu orden de venta. Entiendo que todos, si algunos de ustedes acá tienen acciones, espero que la hayan puesto a la venta, porque no te conviene realmente tener esa acción, quedarte en esa acción porque va a ser sumamente ilíquida y realmente el valor de los flujos no soporta ese precio de 30 soles por acción. La empresa china ha pagado una prima de casi un 100%. Bueno, eso es algo muy positivo para el accionista de Luz del Sur, pero la realidad es que ese negocio como flujo no vale 30 soles por acción, ¿no? Vale máximo 19, 20 soles. Así que por eso, bueno, realmente espero que todos los que tienen o tenían acciones las hayan puesto a la venta y bueno, y con esa caja puedan reasignarlo a mejores oportunidades en este momento, ¿no?
Perfecto. Ahora tenemos la pregunta número 3, donde nos dicen si un cambio en la Constitución podría afectar a la BBL. Ah, ok, esa es una pregunta interesante donde, bueno, hay que ver a qué nivel se hace ese cambio, ¿no? ¿Qué implica ese cambio? Lo que podría hacer es ahuyentar capitales bueno, y tener ventas forzadas, ¿no? Y lo cual, obviamente, cuando tú tienes más ventas que compras, pues impulsas el precio a la baja, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿podría ocurrir eso? Sí, podría ocurrir que por eso nuestra liquidez caiga muchísimo y al final nos termine reclasificando frontera. Sí, también podría ocurrir, pero es un escenario que realmente donde no hay claridad hoy en día, no tenemos mayor claridad. Así que simplemente esperar, estar al tanto de ello y bueno, y ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? Pero en sí, el efecto sí sería negativo, sobre todo si genera una salida de capitales de nuestro país, ¿no? Pero en general eso no solamente va a afectar a la bolsa, ¿no? O sea, nos va a afectar en sí como nación, como país, nos va a pegar a todos. Así que por ejemplo, el tipo de cambio se puede ir a máximos históricos, a 4 soles, etcétera, ¿no? Así que bueno, veremos cómo va evolucionando el tema de las elecciones y cuando ya se tenga más claridad al respecto, pues seguro podremos dar una opinión más fundamentada, ¿no? De acuerdo, gracias Daniel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen cómo confirmamos el inicio de un superciclo de metales. Este ya empezó, cuánto duraría. Y también nos preguntan si el mercado de litio y uranio, cómo estarían para los próximos años. José Carlos, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? Gracias, Katy. Bueno, algunos bancos de inversión ya hablan sobre el superciclo de los commodities. Los más optimistas, por ejemplo, Goldman Sachs apuntan a una mediana del cobre de $4 la libra para este año. El consenso es más conservador, $3.5 la libra. En general, se apunta que este año se observe un repunte en los precios de los metales por la narrativa que ya conocemos, ¿no? La demanda china, la oferta ajustada por la pandemia, que probablemente, muy probablemente se recupere en lo que va del año, y también la recuperación global. El próximo año, los analistas apuntan a que la mediana de los precios se mantendrían igual y similar a este año, sin muchas variaciones, aunque la duración de este superciclo va a depender mucho de la demanda china. Lo que yo miraría serían los inventarios en las bolsas de Londres y de Shanghái, por ejemplo, las existencias de los metales en estas bolsas y también las importaciones de China principalmente. Por ejemplo, para el caso del cobre están en mínimos históricos y esto favorece de alguna manera las consideraciones del metal. Y en lo que respecta al litio y al uranio, bueno, en el primer caso efectivamente se vería favorecido por una mayor demanda en lo que respecta a baterías para coches eléctricos, eh, pero para el caso del uranio, eso sí debería investigar a mayor profundidad. No es un metal que seguimos en profundidad, pero sí sería interesante ver qué perspectivas hay para este elemento. Gracias, Katy. De acuerdo, gracias José Carlos. Ahora vamos a pasar con la quinta pregunta. Nos mencionan que tras el incremento del cobre, como lo menciona José Carlos, ¿qué acciones mineras son atractivas para evaluar una inversión? También nos puedes ayudar, Daniel, con qué opinamos sobre la OPCR La Pasa, algo que ya habías mencionado durante la exposición, pero no sé si podrías ahí comentarnos algo adicional. Sí, bueno, ya les comenté, ¿no? El tema del proceso del OPC, mientras que pasa directorio a junta y hasta el informe, probablemente ese informe esté saliendo durante junio, finales de junio, máximo julio, ¿no? Así que tengan en cuenta esos plazos. Y respecto a lo del cobre, pues, bueno, ustedes saben que acá no brindamos recomendaciones, pero les diría, bueno, revisar, analizar algunas compañías con exposición a este metal, como la propia Cerro Verde, ¿no? Que la comentamos el webinar pasado, y una acción una empresa que a veces pasa desapercibida y que tiene más o menos un 30% de los ingresos en cobre, es Minera Corona, ¿no? Que también, ojo, es una empresa con cero deuda, ahora con más de 60 millones de dólares en el balance, bueno, y con muy buenas expectativas de crecimiento, ¿no? Que nosotros somos los que buscamos también eso. Empresas mineras que no estén en capacidad, sobre todo
al menos mantener o aumentar su nivel de producción, que es lo más interesante, para que pueda aprovechar mejor este ciclo de buenos precios, ¿no? Y también Minsur, ¿no? Minsur ahí con mina justa, que ya debe estar iniciando producción comercial durante el segundo trimestre. También les diría un ojo con Minsur, ¿no? Así que ahí hay unas opciones y donde, bueno, donde les diría analizar y revisar ahí los estados financieros, ver que si quizás puedan sacar una conclusión interesante al respecto. Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿es cierto o creíble que en el mediano plazo llegue un crash global del dólar debido al exceso de liquidez, como ya algunos, como en Estados Unidos, ya lo vienen mencionando? Américo, te doy pase para que nos apoyes con esa pregunta. Gracias, Katy. Sí, de hecho, la caída del dólar a nivel global ya se dio. Eso se ve en el DXY, que está en alrededor de 90 más o menos. Y esto va en línea con la fuerte inyección de liquidez que se está dando por el lado de la Fed, ¿no? Uno es la baja tasa de referencia que está entre 0 y un 0,25%. Y lo siguiente es que hay inyección de liquidez a través de política monetaria no convencional, que es básicamente la compra de activos, ¿no? De parte de la Fed. Estos elementos hacen que la inyección de liquidez de dólares en general por parte de la economía estadounidense sea inmensa, ¿no? De hecho, es la más grande que se haya visto en toda la historia, ¿no? Lo siguiente a considerar aquí es que, ¿por qué si el dólar a nivel global está cayendo, por qué en Perú no? A nivel global, por ejemplo, este índice se compara básicamente contra el dólar, se compara contra monedas de Europa, de Suiza y así de otras monedas, ¿no? Y en general, digamos que el mayor peso está en Europa. Como sabrán, el euro ciertamente ha tenido en los últimos meses por lo menos una tendencia hacia arriba y algunas otras economías que han tenido cierto control del COVID también han ido como que fortaleciéndose y en línea con ello, básicamente el dólar o el DXY ha ido debilitándose. Pero en la parte local pasa algo totalmente distinto. Como podemos ver, o como hemos mencionado anteriormente, el tema del COVID-19 ha ido avanzando, se ha visto la segunda ola, los riesgos políticos que están detrás y ahora los riesgos políticos por el lado de la implementación de medidas un tanto de corte populistas y el mismo riesgo político por el lado de las elecciones, ¿no? Hacen básicamente que el tipo de cambio se encuentre alrededor de 3,6 soles por dólar, ¿no? En general, sí, también esperamos que alrededor de junio, julio más o menos, se tenga esta tendencia a la baja, en línea básicamente con los fundamentos y con una menor incertidumbre política, ¿no? Los fundamentos vienen por el lado de la balanza comercial, que básicamente está sustentado en los altos precios del cobre y relativamente bajos precios del crudo, ¿no? Y la incertidumbre política porque ya habría pasado la segunda vuelta de las elecciones. Gracias. Perfecto, Américo, muchas gracias. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Si la emisión de acciones de Volcan, que es para reducir los pasivos, también afectará el valor de la acción. Y además también nos dicen si el ciclo alcista de los metales de todas las mineras debería subir en los ciclos alcistas. Bueno, si esto podría influenciar en Volcan también. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, sí, en realidad Volcan bueno, todavía no está aprobado, ¿no? Va a aprobar, tiene que pasar la Junta por Junta de Accionistas, pero la idea es justamente levantar capital, o sea, emitiendo acciones para, de alguna manera, limpiar un poco su balance y quitarse un poco de deuda de encima, ¿no? O sea, normalizar así sus ratios de endeudamiento. No obstante, con la contraparte de que a ti como minoritario te va a perjudicar porque te va a diluir, salvo bueno, que tú ejerzas tu derecho por suscripción preferente. Pero bueno, eso implica también un pago por tu parte, ¿no? Así que, como les hemos comentado antes, realmente una ampliación nunca es buena, en nuestra opinión, salvo que sea una ampliación para ampliar el negocio, ¿no? Para expandirlo. O sea, quiero hacer una adquisición, quiero comprar a mi competidor y para ello, si quizás el mercado de deuda es un poco complicado, aunque hoy en día en realidad la deuda está baratísima, yo le diría a cualquier empresa, hoy es el momento para emitir deuda, ¿no? Volcan, un high yield sin grado de inversión, emite un bono a 4, poco más de 4% al año, cupón, ¿no?
para una empresa que no tiene grado de inversión, pues es una muy buena tasa. Imagínense una empresa con grado de inversión, ¿no? Tranquilamente puede conseguirse en el Fondo Nacional una tasa de incluso menos de 3%, ¿no? Así que en el mercado de exceso de liquidez no hay mejor momento para emitir deuda realmente, pero Volcan está emitiendo capital te va a diluir para normalizar su balance, ¿no? Así que nosotros no nos gusta esa operación, pero bueno, la entendemos para fortalecer su patrimonio principalmente, ¿no? Es para eso. Eh, pero bueno, les diría comparar eso con otras mineras que tienen cero deuda, la tercera parte de la caja en el balance, y que incluso está en capacidad de aumentar producción, que no es el caso de Volcan, ¿no? Volcan no va a aumentar producción, simplemente está tratando de normalizar y incluso está en proceso de vender estos activos de Cerro de Pasco y al final esta venta se cayó, ¿no? Por eso también hay un deterioro el cuarto trimestre y eso es lo que ha pegado los resultados, ¿no? Como les comentaba. Así que nuestra perspectiva sobre Volcan no es del todo optimista, pero como bien la segunda parte de la pregunta decía, o la otra pregunta, pues en un buen ciclo, pues todas las mineras van a subir, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. Y como yo les he comentado antes, las peores empresas son las que suben más en realidad. Así que, por ejemplo, las juniors pueden subir un 300% en cuestión de meses. Pero bueno, también las juniors te sale una noticia negativa respecto a que el permiso se denegó o la comunidad se opone al proyecto y te cae un 90% en un día, ¿no? Así que hay que estar consciente en lo que uno especula y estar al tanto de esa posible volatilidad, ¿no? Así que ojo con eso. Volcan va a seguir, puede seguir subiendo, sí, si el zinc se va a máximos históricos, Volcan seguro que va a subir, pero ojo también con lo que les comentaba antes, ¿no? El zinc no es el cobre, el zinc más la mitad, como les decía, de su uso es para galvanizar el acero, o sea, sector de construcción. El cobre es realmente el metal del presente y el futuro, ¿no? Está involucrado en todo, energías renovables, vehículos eléctricos, en sí en el tendido de todo el tendido eléctrico para los autos, las centrales de carga necesitan cobre. Entonces, hay una gran diferencia y bueno, así que creemos que hay mucho mejor potencial para el cobre que para el zinc. Perfecto, Daniel, gracias. Ahora, para la siguiente pregunta nos va a apoyar José Carlos. Eh, por favor, José Carlos, una opinión acerca del commodity, la plata. Gracias, Katy. Sí, la plata es interesante. A diferencia del oro, por ejemplo, la plata no es un metal tan líquido, no se usa como activo financiero, sino más se usa para la fabricación de elementos fotovoltaicos, es decir, paneles solares. La demanda de la plata va a estar relacionada a cómo va a ir la demanda mundial de paneles solares. Algunos bancos, por ejemplo, de inversión, Bank of America, que están dentro de los de la narrativa alcista de los commodities, prevén de que este año la plata eh, alcanza una media de $28 la onza y para el próximo año unos $31 la onza. Bueno, esto va a depender también de que las importaciones chinas se incrementen. Eso sí es muy importante, como mencioné antes, revisar las importaciones chinas, pero también un aspecto que le podría jugar en contra de la plata sería una mayor oferta del metal y posiblemente liquidaciones en ETFs relacionados a este commodity. Pero en general el panorama para la plata sí es favorable para este y para el próximo año, principalmente en lo que es demanda del metal para fabricar paneles solares. Perfecto, José Carlos, gracias. Ahora vamos a pasar a la última pregunta del día de hoy y aquí nos dicen si em, sobre si hacer inversiones con brokers como Golden Capital es confiable o dónde recomendarían realizar una inversión con qué tipo de brokers para que los que quieran invertir de manera responsable puedan estar ciertamente seguros. Ok, Sí, perfecto. Sí, gracias por la pregunta. Gracias, Katy. Bueno, en primer lugar, ahí les recomendaría revisar nuestro último taller, ¿no? De aprender a invertir en bolsa, que está, bueno, en realidad hay una grabación, ¿no? En nuestro canal de YouTube, ¿no? De Invirtiendo en Valor, si lo buscan así, van a ver ahí un taller grabado de hace unos meses, donde se comenta más o menos ello. Pero en resumen, lo que yo les puedo decir es que hay que tener cuidado
Hay que tener cuidado con esos brokers online, porque normalmente son cuentas ómnibus, ¿no? No son cuentas nominativas. ¿A qué me refiero? Porque cuando tú estás en una SAP, es una cuenta nominativa, o sea, está a tu nombre. Todos esos papeles están a tu nombre. La SAP quiebra, no importa, esos papeles migran a otra SAP porque están a tu nombre. Normalmente en un broker online son cuentas omnibus, o sea, los papeles están al nombre del broker. El broker desaparece, tu dinero se sumó y realmente no puedes hacer nada al respecto. Bueno, podrías enjuiciar, etcétera, te tomarás años de años y realmente no hay seguridad de que vayas a recuperar tu dinero. Así que, ojo, si van a usar brokers internacionales, les recomendaría, bueno, usar los que realmente tienen prestigio, ¿no? Interactive Brokers, TD Ameritrade, por ejemplo. Los más conocidos y los más grandes que tienen realmente una espalda financiera, bueno, en la cual te va a dar cierto respaldo que no van a desaparecer de un día a otro, ¿no? Pero si trabajas con un broker un poco conocido, pues tienes ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de que en un momento te desaparezca y realmente no vas a poder reclamarle prácticamente a nadie. Así que cuidado con eso. Para invertir en bolsa, acá, bueno, obviamente creo que todos tenemos claro que es mediante una SAP, mediante un agente de bolsa, es la mejor manera y además lo más eficiente. Lo bueno de la BBL es que también tienes valores extranjeros. Si, por ejemplo, tú quieres comprar Facebook y luego venderlo, pues mejor lo haces por acá, porque vas a pagar solamente un 5% de impuesto a la renta. Y te lo va a retener Cavalli y simplemente tienes que pagar unos $18 para que te traigan el valor acá, ¿no? Mientras que si lo hicieras en el NICE, pues tendrías que pagar el 30%, ¿no? De retención por renta extranjera. Así que es mucho más eficiente a nivel tributario también. Asumiendo, evidentemente, que todos buscamos pagar los impuestos que corresponden, ¿no? Que no vamos a tratar de evadir, evidentemente. Bueno, que eso es otro tema aparte. Así que les diría, reiteraría, buscar, trabajar con brokers de reconocido prestigio y si es que quieren operar valores extranjeros, tratar de priorizar a aquellos que cotizan acá en la BBL porque va a ser mucho más eficiente también a nivel tributario, ¿no? Así que tengan en consideración ello. Así que con eso, pues, bueno, terminamos nuestro webinar. Muchas gracias por su atención. Solamente desear que estén bien ahí de salud en casa y con la familia. Y bueno, nos estamos viendo en 2 semanas y que tengan buen sábado, buen domingo, buen fin de semana. Muchas gracias.